Bonita Radio, como siempre, Carmen Enid Acevedo les habla. Hoy tenemos un programa diferente, interesante, una entrevista en profundidad, una conversación con el amigo Alfredo Carrasquillo, doctor en psicología. Vamos a tratar de dilucidar con Alfredo Carrasquillo un tema que para nosotros siempre ha sido muy importante en Bonita, que tiene que ver con cómo han sido los discursos y cómo han cambiado los discursos, eh, sobre todo del fundamentalismo religioso en los últimos años en Puerto Rico. Cómo se aumenta la visibilidad de una población que podemos pensar que es mínima por un lado, pero que tienen acceso a los diferentes escenarios y herramientas de comunicación que tan importantes son en estos días para tratar de llevar un mensaje que puede resultar de unificación, pero también puede resultar de enajenación, de no aceptación de la diversidad, entre otras las diversidades sexuales, etcétera. Esas importancias que le damos en este proyecto de periodismo a aquello que puede dividir más y puede contribuir al desasosiego y nuestra crisis social en el país puertorriqueño. Pero antes, como siempre, me voy a los anuncios importantes. Recuerde que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919, guión 4000. Vayan a Bonita guión bajo radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Allí están todos nuestros productos también en diferentes maneras de comunicación. Vayan a iVoox, iTunes y Spotify. Podcasts, allí están los programas. YouTube, siempre estamos en YouTube, en nuestro canal, todo el tiempo. Gracias a Vega Alta Coop, a la cooperativa Abraham Rosa y a Buen Vecino Café. Y ahora sí, vamos a la conversación que queremos iniciar hoy con el amigo Alfredo Carrasquillo. Alfredo Carrasquillo, saludos y bienvenido a Bonita Radio. Un placer estar contigo y con toda la comunidad de Bonita Radio. Gracias por la invitación. Bueno, Alfredo, tú me cucaste, como yo digo, porque realmente colocaste un mensaje después de esta marcha el pasado 14 de agosto, de la marcha que se llamaba algo así como "A mis hijos los crío yo", y es la intervención que alega este grupo de fundamentalistas religiosos desde sobre todo el fundamentalismo de la Iglesia Católica, para mí representado por Joan Rodríguez Bebe en la legislatura de Puerto Rico, y lo que aquí hemos denominado en Bonita Radio las Cristo Inc., que son organizaciones religiosas que tienen un pensamiento súper fundamentalista con relación a cómo articulan el dogma o la creencia que tienen, partiendo desde el cristianismo en este caso. Eh, y es que tú hablas de esa potencial visibilidad que están teniendo estos grupos alrededor de temas como los que fueron allí a tratar, que tiene que ver con la perspectiva de género. Fueron a oponerse y a manifestarle, en este caso al gobernador Pedro Pierluisi, que se oponen a la perspectiva de género o a la implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas. Vamos a empezar por quizás preguntarte dónde tú enmarcas el crecimiento de estos sectores en Puerto Rico. Y yo quizás te voy a llevar a los últimos 30 años. Estoy de acuerdo contigo con que podríamos hablar de un periodo de 30, 40 años. Yo creo que a partir de la década del 60 del siglo pasado, en la medida en que un poco las instituciones en el país empiezan a debilitarse y las redes de sociabilidad en Puerto Rico empiezan a fragmentarse por los procesos migratorios, ¿verdad? Que la carreta de René Márquez Ujú. recoge muy bien, ¿verdad? Nos vamos moviendo de los campos a la periferia de las grandes ciudades, el fenómeno migratorio,
el sentido de nosotros y de comunidad en el país empieza a debilitarse y se empieza a generar lo que algunos sociólogos han llamado prácticas de refugio. La gente un poco empieza a perder en el país, sobre todo los sectores más vulnerables, empiezan a perder señas de identidad, lo que les da un sentido de comunidad. Y ante eso empiezan a surgir varias prácticas de refugio, espacios donde la gente empieza a encontrar nuevas comunidades o nuevos nosotros. Y no es casualidad que esos 30 años hayan sido, 40 años hayan sido las décadas en las que el fundamentalismo religioso ha crecido, porque ese tipo de práctica religiosa tan autoritaria, tan cerrada, tan justamente fundamentalista, le da un espacio de aparentes certezas a la gente que las calma un poco de la incertidumbre que traen estos cambios y esta Ujú. pérdida de señas de identidad. Ya en décadas más recientes, yo diría los últimos 10 años, a esto se agrega el que estamos en lo que Antonio Gramsci llamaba una especie de interregno, ¿verdad? Claro. La sociedad con sus valores explotó en mil pedazos y todavía una nueva sociedad con una ética distinta no ha surgido y estamos ahí como una especie de Twilight Zone, ¿verdad? De zona gris. Y frente a escenarios de zona gris, hay gente que se va a ir hacia el atavismo, hacia cosas de épocas previas, hacia la lógica, el discurso este del rescate de valores y de la familia tradicional y toda una cantidad de cosas, mientras que hay otros sectores más de avanzada, más progresistas, que se plantean que se trata de construir una ética nueva y formas de convivencia nueva, y ahí es que entran todas las conquistas respecto a la diversidad de todo tipo. En ese escenario vamos a tener como dos grandes extremos, porque estamos en un momento de lucha hegemónica en todos Ujú. los países entre sectores que quieren controlar un poco la agenda pública, ¿no? Y yo creo que ese para mí es el contexto que nosotros, en el que se da esta pelea, ¿verdad? Mientras que entonces hay algunos fundamentalistas que pretenden ser los dueños de una verdad vieja y ven todo lo demás como ideológico cuando sus posturas son igualmente ideológicas, son sencillamente otra forma de ver el mundo, pero muy excluyente y preocupante por su onda autoritaria, ¿no? Así lo vería. Alfredo, yo dentro de tu comentario que quiero compartirlo con el público, tú eres psicólogo y dirías No, yo que soy psicoanalista. Eso tú es un eres, disclaimer que debía haber hecho al inicio porque perdón, me perdón. mencionaste como psicólogo y me la paso peleando con mis amigos psicólogos porque critico su profesión. Somos primos hermanos, pero son prácticas y formaciones muy distintas. Así que Tienes soy, razón, tienes razón. Tú sí, eres psicoanalista. Yo sí, voy a leer en parte y básicamente lo puedo tomar todo porque es corto. Lo que a mí me provoca tener esta conversación contigo, claro. de repente los sectores reaccionarios tienen intelectuales orgánicos e influencers con capacidad de articular oraciones con sujeto y predicado. Y los sectores de centro siguen distraídos mirando con nostalgia al pasado y los sectores de izquierda siguen entretenidos por los narcisismos de las pequeñas diferencias y la fragmentación fratricida, sin capacidad de producir propuestas que no sean la oposición al otro. Hoy la energía de muchas y muchos se ha consumido en reaccionar al tuit y darle pauta a una ex candidata a comisionada residente que no tiene dos dedos de frente. No hay voluntad ni generosidad para otras estrategias. Estamos condenados a la hegemonía de la estupidez. Yo voy a empezar por algo que me parece que es importante que traigamos a la mesa y es cómo eh, podemos diferenciar, ya hablábamos antes de lo que yo no quiero llamarle intelectuales, por respeto a los intelectuales, orgánicos e influencers. Parecería que antes, como tú bien me comentabas, que esta gente no tenían otro acercamiento que no fuera quizás un, un discurso no organizado. Ahora no solamente lo tienen más organizado, sino que tienen multiplicidad de herramientas que las saben utilizar para colar sus mensajes. ¿Tú dirías que eso va de la mano del interés de estos grupos de forjarse desde el poder? Yo supongo que aquí hay todo tipo de intereses, ¿verdad? Aquí hay todo tipo de intereses y creo que también
había un vacío. Cuando yo hablo de que hay intelectuales orgánicos en estos sectores conservadores, es que, por ejemplo, cuando a comienzos de la década del 90 yo estudiaba en México, Ujú. a mí me fascinaba ver, no me fascinaba porque simpatizara con sus ideas, sino me fascinaba escuchar a un Octavio Paz, por ejemplo, o a Claro, gente de derecha, pero que eran cultos, eran gente inteligente, era gente capaz, ¿no? Mientras que el discurso más conservador en Puerto Rico era tan burdo, tan poco culto, y entonces uno decía, oye, hay gente con la que uno no comparte, pero con la que se puede conversar a pesar de las claro. diferencias. Ujú. Eso yo creo que por mucho tiempo no lo vi en todas estas posturas más retrógradas. Y yo sospecho, no lo he estudiado para saber, que estas figuras que han aparecido, que tienen cierta formación filosófica, cierta formación política, cierta formación teórica, que se convierten de repente en figuras que las traen y las pasean por todos los países de América Latina, encontraron ahí hay una oportunidad de negocio, encontraron ahí una oportunidad de que le paguen viajes, speaking engagement, libros, etcétera, Claro. y han hecho Como de por esto un ejemplo un negocio. laje. Ese es el ejemplo más reciente que lo trajeron acá y viaja por toda América Latina. Exacto. Yo no comparto casi absolutamente nada de lo que ese tipo plantea, Ujú. pero no puedo decir que es un idiota. Es decir, es Claro. una persona con formación. Y entonces fíjate y digo, yo no soy un experto en temas teológicos ni mucho menos, pero hace 20 años, puedo estar equivocado, pero yo recuerdo las posturas fundamentalistas y conservadoras y a lo único que remitían era al texto bíblico mal interpretado, Sí. ¿verdad? Burdamente Ujú. interpretado. Pero uno escucha a esta gente ahora y hay un intento casi cartesiano y racional para plantear que ellos tienen una racionalidad superior a la nuestra, a la de todos los sectores que ven el mundo de otro modo, que somos ideológicos y que ellos están más cerca de la ciencia, de la razón y de los orígenes de la tradición humana, ¿verdad? Entonces, Ujú. uno no está de acuerdo con eso, pero no lo puede descartar como estupidez, ¿no? Porque le da herramientas conceptuales, le proveen una narrativa a gente que no la tenía. Claro. Y entonces Y a eso es discurso. de discurso, entonces eso explica Joan Rodríguez Bebes, a quien yo conozco hace mucho tiempo, tampoco es una tonta. Es decir, no comparto con ella casi nada de lo que ella plantea. Me preocupa mucho sus posturas, me preocupa, pero el campo que han venido a ocupar esas dos mujeres y ese grupo político, oye, no es de poca monta en un país como el nuestro, donde hay tanta gente poco educada que encuentran ahí una posible explicación en ese contexto del que te hablaba ahorita, de interregno y de falta de claridad, y la gente encuentra refugio en lo que están proponiendo y nos ven a todos los demás como amenaza y como terroristas y como socialistas y como locos, ¿no? Entonces es bien loco porque es utilizar la lógica de Guerra Fría, de los buenos y los malos, Claro. para un mundo que ya no se organiza en esa lógica, pero es construir nuevos enemigos, que ha sido la lógica política que siempre ha operado en Puerto Rico. En la Guerra Fría era el otro socialista comunista, después Ujú. con Rosselló Padre era el otro criminal, y así hemos tenido a lo largo de la historia, antes los nacionalistas, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia siempre ha operado esa lógica de utilizar el miedo para controlar. Y yo creo que aquí tenemos otra manifestación y me parece que activistas aparte, todo el activismo a favor de la diversidad, un montón de cosas, que ahí hay toda una racionalidad y una lógica, comparta uno o no todo lo que se dice, Claro. pero en otro montón de sectores, sobre todo de izquierda y progresista, lo que uno ve es la oposición a, pero no creo que hay el esfuerzo de articular propuestas alternativas a esas narrativas. Y entonces hay un peligro de que se vayan quedando con el terreno, ¿verdad? Claro. Y sobre todo narrativas que no remitan a rollos del pasado y a cosas aburridas de antes, sino narrativas que respondan a lo que a la gente le duele hoy, a lo que a la gente le asusta hoy y le preocupa. Yo creo que ahí es que estamos, ¿no? No sé. Claro. Y yo, yo pienso de alguna manera que es como si pudiéramos desde el punto de vista de comunicación más sencillo para los profesionales de la comunicación es establecer si hay o no hay estrategia. Y eso es bien profundo también. Sencillo para nosotros que nos dedicamos a esto y sabemos aquí hay una estrategia que está muy bien articulada.
Aquí hay un mensaje que se quiere desarrollar y ahí está. Pero sobre todo tienen la disposición de atender las diferentes herramientas y las saben manejar bien. Esa ausencia de estrategia de los otros sectores. Y fíjate que aquí hay un sector político partidista que podría responder o articular una estrategia con relación a ese otro que se ha conformado en un partido político. Parecería que aquella historia del partido Acción Cristiana era lejos y ya lo tenemos en el siglo XXI con el proyecto Dignidad. Ya no de una organización política institucional como es la Iglesia Católica, pero sí desde una base de ese fundamentalismo religioso. ¿Tú crees que los partidos políticos, de alguna manera, tú mencionas dónde están unos y otros, el centro, la mal llamada izquierda, o por lo menos los que se asumen desde ahí, no lo quieren obviar porque tengan de alguna manera el miedo a enajenar a un sector que podría estar también entre sus grupos? Yo creo que aquí se juntan varias cosas. Una, sin duda que los partidos mayoritarios le tienen terror a esos segmentos y buscan la forma de mantener una posición media ambivalente para no enemistarlos del todo y Ujú. terminan como terminaban yendo al evento de Jorge Rashki, terminan siempre rindiéndole pleitesías y yendo a que Wanda Rolón los bendiga y todo este tipo de cosas. O sea, andan en ese waving extraño de estar y no estar y de ser asumir posturas más de avanzada y al mismo tiempo sentarse a comer con toda esta gente, ¿no? O sea, yo creo que hay poca valentía de Ujú. asumir una agenda socialmente progresista, por decir un ámbito, de los partidos mayoritarios, ¿verdad? La otra cosa que complica el escenario que describes es que mientras que en otros países del mundo los sectores progresistas y los sectores más conservadores se definen en función de una agenda económica o de agendas sociales, en Puerto Rico eso está complicado por el tema del estatus político. Ujú. Entonces, equivocadamente, creo yo, consideramos de izquierda o progresista a todo el que cree en la soberanía y la independencia, pero eso no es así. Es decir, en los sectores independentistas y soberanistas hay un montón de macharranes, por decir algo, hay un Claro. montón de gente que no es para nada, aunque lo digan, haya lip service de que son progresistas socialmente, en sus prácticas y en sus ideas no lo son, y entonces podríamos conseguir algún día una soberanía y una independencia increíblemente de derechas y conservadoras, así que eso también complica el escenario. Yo te diría, ¿cuál es el asunto que a veces no le gusta a la gente escuchar cuando yo lo digo? ¿Qué es lo que yo veo en Ujú. este momento? En este momento, la mayoría de la gente en Puerto Rico no confía en ninguna formación ni proyecto político y está tratando de buscar señas, ¿no? Claro. En medio de eso, como decía Arcadio Díaz Quiñones, estamos en un escenario de lucha por las significaciones, ¿verdad? Ujú. De narrativas que se articulan para tratar de, en esa pelea hegemónica, conquistar gente, conquistar votos, conquistar Claro. adeptos, ciudadanos. Y Participación. ahí creo que la derecha, y en un sentido amplio, los sectores más conservadores y estos fundamentalistas en particular, no nos estamos dando cuenta que están ganando terreno por, por, porque hay una estrategia más articulada, ¿verdad? Mientras que en otros sectores, tal vez, por ejemplo, hay una agenda clara de activismo a favor de ciertos derechos, pero ¿cómo se articula eso con respecto al resto de la población, ¿verdad? A la convivencia. Yo creo que toda la conversación de perspectiva de género es un espacio de lucha hegemónica, es decir, que la perspectiva de género es una ideología, pues se podría decir que sí, pero la de ellos también. Claro. ¿Entiendes? En un escenario de lucha hegemónica es una lucha entre formas de ver el mundo. Y si eso se le quiere llamar ideología, le llamamos ideologías, pero entonces, ¿qué estamos proponiendo para entrar en esa pelea y darle opciones a la gente para decidir dónde se colocan? Yo creo que ahí hay un vacío que ante el vacío, pues hay gente que lo está ocupando y puede ser después muy tarde. Tú hablas de la valentía. Yo soy de las que creo que
el país tiene un problema con relación a asumirse valiente la gente. ¿Eh? Porque el país tiene un problema de que no quiere. La gente en Puerto Rico eh, no quiere ser el malo ni la mala de la película. Aquí todo el mundo quiere ser amigo y amiga de. Tú decías algo así como, la gente se molesta cuando yo lo digo. O sea, porque decimos cosas, nos atrevemos a decir cosas y eso tiene que ver con la valentía. Claro. Que no le suena bien a un sector o a varios sectores, inclusive a la gente que aprecia una, pero piensa que no, porque es que, ay, pero es que tú siempre estás peleando. Esa cuña que cuando tú vienes a ver y profundizas un poquito, tiene que ver con que es que la gente no quiere sentirse que el otro o la otra lo rechaza. Ujú. Eh, Eso podría, además de todo lo que sabemos que maneja la fuerza político-partidista como esos adeptos que no quieren perder, ¿verdad? Pero podría estar de alguna manera eso también colado, que no está muy lejos de relacionarse también con el problema de nuestro estatus político. Yo creo que sí, yo creo que sí. Me recuerdas cuando te escucho algo que mi profesor en la UPR, Edgardo Rodríguez Juliá, decía que nos condenaba en Puerto Rico, que era la cultura del aplauso, que celebramos todo por ser Sí, chéveres unos con otros, exacto. celebramos y aplaudimos todo cuando en realidad hay diferencias y hay desacuerdos, ¿no? Y eso es un problema. Pero detrás de esa ilusión de que somos la gran familia puertorriqueña y que nos agarramos todos de la mano y cantamos We are the world, we are the children, en verdad este es un país picado por la mitad, como Ajá. lo están casi todos los países de América Latina. Mira lo que Ujú. acaba de pasar y está pasando en Chile. Es decir, somos países picados por la mitad y no lo digo en términos, no tengo datos así de encuestas para confirmar, pero uno lo ve. Es decir, es un país, nosotros tenemos a un Puerto Rico mayoritario en la diáspora y Claro. en la isla tenemos a un Puerto Rico relativamente ignorante, poco formado, conservador, que se deja atrapar por muchas de estas narrativas, con alguna élite más formada que capitaliza esa narrativa para sus intereses y otros que la creen tal vez de verdad. Y otra mitad del país es donde tienes desde sectores de centro, centro izquierda, hasta esa diversidad de izquierda que están entretenidos peleándose entre sí siempre y en lo que yo llamaba ahí los narcisismos de las pequeñas diferencias y siendo incapaces de hacer causa común. Yo creo que en ese revolú es que Ujú. nosotros estamos atrapados y que esta gente encuentra terreno fértil para capitalizar para encontrar para sus proyectos espacio, ¿no? Eh, Tú hablas del narcisismo y yo soy de las que pienso que aquí hay también en esta discusión de hacia dónde el país debe dirigirse, por lo menos desde el punto de vista de cada 4 años escoger a un, a un gobierno. Eh, no hay alianzas, no hay posibilidad de consenso, precisamente por esos narcisismos. Eh, pero también escuchándote con relación al país partido por la mitad, como dice Edgardo Rodríguez Juliá, eh, me recuerda cómo desde las diferentes instituciones partidistas parecería que igual que los países están igualmente picados por la mitad. Unos con, ¿verdad? Con más diferencias, con unas diferencias más marcadas que otras. Pero, por ejemplo, en estos días, viendo las discusiones y las alegadas prioridades de un Partido Popular en la legislatura de Puerto Rico, pues es parte del ejemplo. Eh, y esos otros discursos, pues, avanzan, ¿verdad? Otras maneras de establecerse desde el poder, en este caso Proyecto Dignidad. Y dentro de eso hay un asunto que quizás desde el punto de vista del psicoanálisis yo quisiera que me pudieras, si puedes hacerme un análisis con una imagen y una contestación que siempre tienen en la boca las representantes del Proyecto Dignidad, pero sobre todo Lizy Burgos, la representante de ese partido en la Cámara, que a toda la discusión o sea, pueden estar hablando de el departamento de la familia y la prioridad del
eh, la nueva ley o el nuevo aumento al PAN, y Lizy Burgos saca una imagen de dos hombres que son pareja con su hijo e inmediatamente impone el tema de la perspectiva de género y de lo que ellas llaman ideología de género. Yo quisiera que tú me dijeras qué es lo que tú piensas ¿verdad? ¿Cuál es tu análisis para que esto ocurra, que es una estrategia de comunicación frontal, pero parecería que no hay otro tema? Sí, mira, yo creo que ahí han encontrado un tema que resulta muy amenazante para sectores amplios de la población, de esa mitad, ¿verdad? Ujú. A la que ellos cultivan. Entonces, la lógica de lo que acabas de describir de esta legisladora es lo que se llama las cadenas de equivalencia, es decir, tú asocias un tema que sabe que despierta y activa los miedos, las angustias, las ansiedades de la población y creas una equivalencia entre ese concepto con todos los demás. Ujú. Entonces, al sacar esa imagen, lo que estás diciendo, esto también tiene que ver con esto, ¿verdad? Y esto nos va a llevar en esta dirección. Entonces, es crear ahí un saco de cosas. Entonces, opera como lo que Ernesto Laclau, el teórico político, llamaba los significantes vacíos. Ya perspectiva de género es un montón de cosas que no tienen nada que ver con perspectiva de género, porque echas ahí, depositas ahí todos los intentos de conquistas sociales y políticas para oponerte a todos ellos, ¿verdad? Porque los ves a todos ellos en una onda bien paranoica como la de esa mujer, de que todo esto es parte de una agenda, ¿sabes? Y es gracioso porque tratan de colocar al activismo progresista y a todos estos sectores que yo me quejo ahí de que están totalmente fragmentados, como si estuvieran súper articulados y tuvieran cuartos oscuros donde están armando estrategias, Claro, cosas claro. que no están pasando, ¿verdad? Exacto. Pero ojalá pasaran, ¿verdad? Porque a lo mejor se adelantarían algunas Desgraciadamente. causas, pero no ocurre, pero se activan los miedos porque en este país el miedo fue un recurso inhibidor y movilizador en muchos momentos de la historia previa. Entonces se piensa que eso sigue funcionando y para ciertos sectores yo creo que eso sigue funcionando. Y mientras eso ocurre, creo que pasan también dos cosas, ¿no? Nuestra cultura política no tiene tradición de concertación, ¿verdad? Cuando tú hablas ahorita que no hay la Ujú. posibilidad de hacer alianza, nosotros como no tenemos una cultura parlamentaria, ¿verdad? No hay cultura de concertación, Ujú. de buscar entendidos para hacer mayorías y ponernos de acuerdo en ciertas cosas, aunque sigamos en desacuerdos de otras. Y también creo que hay una cosa que creo que era Carlos Gil que llamaba el robo del presente. Fíjate Ujú. que en este país los tres grupos políticos así más grandes, populares, estadistas, independentistas. Ujú. Los populares nos roban el presente porque siempre están mirando para el pasado glorioso, con la Claro. ilusión de que podamos volver a él, cosa que es imposible. Los estadistas nos roban el presente soñando con el futuro. Cuando llegue la estadía, todo va a ser Walt Disney. Y los independentistas también. Cuando llegue la independencia, pues entonces todos vamos a tener el poder para que todo funcione perfectamente. Entonces, son tres robos del presente. Entonces, la gente solo articula proyectos y concertación en el presente para resolver los problemas del presente. Así que estamos atrapados entre el miedo y la ausencia de instalación en el presente, que es el que nos permitiría hacer cosas. Y eso lo complica. ¿Y dónde ubicamos ahí a una generación, dos generaciones, que no necesariamente están mirando todo el asunto social y de sus relaciones de género y de sus identidades, como este fundamentalismo religioso las está queriendo Ujú. posicionar, y sobre todo desde el miedo? Estamos de Sí. acuerdo que el miedo es fundamental para ello. Eh, no solamente porque tú eres joven y te atreves a muchas más cosas, es que esta generación viene de tener dos generaciones que la antecedieron, que dieron la batalla para salir del closet, por decirlo, llamarlo de alguna manera. Ujú. Eh, y lo que nosotros vemos por ejemplo, en la representatividad de las diversidades sexuales es mucha visibilidad y mucha tranquilidad con la identidad que asumen.
¿Dónde los ubicamos a ellos y a Mira, ellas? yo creo que ahí traes otro elemento que es importante aquí. Y estoy haciendo una generalización porque todo Claro. el tema generacional siempre es una generalización, pero los millennials y los centennials, las dos generaciones más jóvenes que ya están empezando a tener criterio y a ejercerlo en distintos espacios, primero, están convencidos de que el mundo que nosotros, las generaciones previas, les dejamos es un desastre, Ujú. no funciona. Y en buena medida tienen razón. Por lo tanto, sospechan profundamente, y creo que con razón, de todo lo que nosotros decimos. Porque ¿por qué nos van a escuchar o hacernos caso si lo que les regalamos como mundo es mucho peor a lo que las generaciones previas nos dejaron a nosotros, ¿verdad? Nosotros tuvimos la posibilidad de la movilidad social en un mundo que nos dejaron un poco mejor al que heredamos, pero acá no, acá es tan peor que lo que estábamos tal vez nosotros en otro momento, y sé que generalizó. Así que ahí hay un problema y además hay una posibilidad. Por eso es que tú tienes otros grupos políticos, a pesar de todas sus torpezas, Ujú. como Victoria Ciudadana o como Juan Dalmau, no voy a decir el PIB, Juan Dalmau, ¿verdad? Claro. Que lograron capitalizar esos segmentos, ¿verdad? Ahí hay un potencial con otras agendas, lo ambiental, la diversidad de género, porque son gente para quienes estos son ya hechos, claro. En esos grupos generacionales también hay gente que no, que están con Proyecto Dignidad y que están con faldas largas en la iglesia Claro. fundamentalista, es decir, Ujú. porque hay que ver de qué vienen, de qué experiencias vienen, ¿no? Pero yo creo que hay unos nuevos segmentos generacionales a los que yo les tengo mucha esperanza, porque creo que ahí hay unas mayorías posibles, pero están un poco huérfanas de proyectos, porque Ujú. yo creo que encontraron en figuras, ¿verdad? Hubo figuras con todas sus diferencias, como Juan Dalmao, Lúgaro, hasta Sidre en su momento, ¿verdad? Que articularon cosas distintas, en algunos casos más valientes que otras, y ahí hay gente que encontró, sobre todo en las nuevas generaciones, proyectos, pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a ocurrir? ¿Y cómo pueden esos grupos concertar para encontrar ahí una alternativa? Porque a fin de cuentas de lo que se trata es de generar proyectos que logren mayoría. Si no, Claro. pues es como que pues vamos a estar como el Pipe eternamente pensando que somos los dueños de la dignidad y de la verdad, pero siendo siempre esta cosa que nunca, que tiene que siempre estar reinscribiéndose. Claro, que no encuentra la posibilidad de llevar un proyecto. Yo a mí no me gusta hablar de arriba hacia abajo, pero que por lo menos, ¿verdad? Dentro de las estructuras que tenemos y el sistema de gobierno que tenemos, pues que logre mayor Claro. representatividad para influenciar el poder. Seguro. O sea, si, Por- si tú tienes un proyecto, debes querer hegemonizar, o sea, claro, debes querer tener la posibilidad de tener, por la vía de la concertación y las alianzas o a solas, de ser mayoría para poder mostrarle al país otra agenda, otro modo de gestión, que aquí no empiezan a nacer niños con rabos y defendemos exacto. ciertas políticas sociales y ciertas perspectivas. Yo creo que lo que está detrás de todo esto, más que la agenda de la derecha o de la izquierda, o de unos sectores o de otros, es cuál es la sociedad en la que queremos convivir en las próximas décadas. Claro. Entonces, ¿queremos convivir en una sociedad excluyente, donde no hay lugar para algunos, o queremos convivir en una sociedad donde unos quieran hacer otras cosas y otros otras? Y eso es bien complejo y se muestra ahora con el tema de la vacunación. Ujú. Yo soy un tipo que creo que he sido, a lo mejor no estoy equivocado conmigo mismo, ¿verdad? Pero bastante comprometido con causas democráticas. Pero en esto yo no sería nada democrático. Yo en esto de las vacunas diría que creencias religiosas autoriza para no vacunarse. No, señor. Esto es una emergencia de salud pública. Aquí todo el mundo que no hay una razón médica, pero suprema para no Claro. vacunarse, tendría que vacunarse, porque es la protección del colectivo por encima de los derechos individuales y whatever, ¿no? Pero al mismo tiempo también porque unos grupos, en virtud de una narrativa que no tiene ningún fundamento, quieren privarle a otro tener todos los derechos viviendo la vida como la quieren vivir. Entonces, o sea, hay que encontrar ahí un espacio, ¿no? Entonces estamos cada vez más en los extremos. ¿Cómo ahí se inicia una conversación? ¿Verdad? ¿Cómo ahí se trata de Claro. encontrar un espacio político compartido? Yo creo que ahí es que tenemos el gran desafío. Sí, no, definitivamente. Y el detalle es que oponerte, que refutar, sobre todo refutar, porque
cuestionar, que es el argumento que los periodistas y las periodistas tenemos ahora mismo. O sea, ¿cómo es posible que no podamos, que un gobernante le niegue el acceso a la información en una institución eh, al país? Porque finalmente se la niega al periodista, pero se la está negando al país. Porque Claro. sencillamente, pues las preguntas tuyas no me gustan o las preguntas tuyas son de X. O sea, cuando llegamos a ese nivel, estamos, ¿sabes? Estamos a 2 minutos de que sencillamente el Estado trabaje para cierta gente y los demás no somos nada. Ujú. Y eso pues obviamente complica todo. Alfredo, yo voy a resumir y voy a querer una última pregunta y está relacionada precisamente con el proyecto de educación. Eh, Hay mucha ignorancia desde el desconocimiento en muchos de los planteamientos que observamos y que escuchamos eh, de las personas que acogen este tipo de narrativa, aun cuando estoy de acuerdo que el miedo es fundamental. Aquí no viene nadie a hablar con la tranquilidad que puede ser, mira, esto no es que nos vamos a morir mañana, no. Aquí el, la estrategia y la técnica es inculcar miedo para poder atraer al otro, a la otra. Eh, pero el proyecto de educación en Puerto Rico quizás lleva 30 años igualmente en mucha crisis. Un desmantelamiento de la institución de la escuela pública. Ahí está lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico. eh, el privilegio del privilegiar las técnicas del consumo y de la gratificación inmediata, más allá de un pensamiento crítico y poder asumir la vida desde la profundidad. ¿Qué me puedes decir con relación a ese proyecto de educación y hacia dónde tú lo ves que está yendo? Mira, yo creo que nosotros vivimos otra época en Puerto Rico, esa época de los 50 Uh -huh. del siglo pasado, que la Universidad de Puerto Rico y todos los esfuerzos educativos en el país hicieron posible para muchos segmentos de la población la movilidad social y la creación de una clase media en Uh el -huh. país y la formación de una clase intelectual, profesional. O sea, fue importantísimo. Yo no estoy seguro que necesitamos 11 recintos, ¿verdad? Yo no voy a caer en esa trampa, Claro, claro. pero necesitamos una universidad robusta. El país, para volver a fortalecer esa clase media, que es la que va a poder producir prosperidad, riqueza, talento, justicia en el país, eso hace falta. También hace falta esfuerzos como los que hubo en esa época, como la DIVETCO, ¿verdad? De formación Exacto. ciudadana, Uh -huh. de destrezas, de convivencia, todo eso hace falta. Pero mañana podemos aprobar toda la legislación respecto a perspectiva de género que yo como principio la favorezco. Pero el problema que yo tengo es en manos de quién va a estar eso, ¿verdad? Claro. Porque cuáles van a ser las maestras y los maestros y con qué formación y criterio van a estar y cómo enseñando eso en las escuelas, ¿verdad? Yo creo que este es para mí el problema y aquí me pongo sombrero de psicoanalista. Lo que Freud nos enseñó hace ya más de un siglo Uh -huh. fue que la bisexualidad es originaria. Los seres humanos podemos irnos en cualquier dirección Dirección. de las posibilidades de lo que la diversidad supone. Cada quien hace una elección inconsciente en algún momento de su vida que se manifiesta a partir de la adolescencia, la juventud, en algún momento de la vida. Yo no favorezco esa idea de que la diversidad de género es como un shopping center que uno va a ver qué quiere comprar, ¿verdad? No, cada quien va en función de su historia y desarrollo Claro. psíquico a elegir algo. Pues esos son, nada de eso es patología, excepto la pedofilia, que es otra cosa, ¿verdad? Claro. Todo eso son formas diversas de ser un ser humano. Las sociedades cultas y de avanzadas en esta época de la historia de la humanidad tienen el deber de hacer lugar a esa diversidad. Si hay gente que quiere estar instalada en el atavismo, pues que en sus iglesias, a los que quieran ir allí, defiendan eso, pero no pueden imponerle eso a, a la totalidad de la población. Del mismo modo que los que queremos celebrar ciertos estilos de vida por encima del otro, no le podemos tampoco imponer eso al resto de la población. Pero sí creo que la responsabilidad pública es defender el respeto a todas las formas de ser un ser humano y de vivir la vida y de vivir sus afectos. Y ahí es que yo creo que está el desafío. Y cualquier proyecto educativo
que busque avanzar en esa dirección es importante. Pero creo que nos falta mucho y aprobar cualquier legislación es apenas un paso de muchos más complejos, creo yo. Claro. Alfredo, yo te agradezco mucho que hayamos tenido esta conversación, por lo menos iniciarla. Para nosotros es bien importante el tema porque nos parece, así como sentimos la alarma de este comentario que hiciste, que nosotros lo hemos traído de otra manera, hemos manejado la cobertura, la no cobertura, que eso es otro tema interesante, de cómo los medios de alguna manera están respondiendo a una preocupación legítima cada uno desde sus diferentes estructuras de decisiones editoriales a lo que son también estos grupos y lo que representan para ese desorden social, ¿verdad? Para esa polarización extrema, eh, aun cuando la plantean desde el miedo. Así que yo te agradezco mucho y te invito a que esta sea la primera, pero no la última, que estés con nosotros acá en Bonita Radio. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, ustedes escucharon al psicoanalista, dije mal psicólogo, amigo Alfredo Carrasquillo. Yo creo que es importante que tengamos claro que lo que estamos proponiendo es una conversación que nos permita seguir dilucidando con aquellos y aquellas que manejan el discurso de la conducta humana, que, que pueden de alguna manera interpretar lo que este fundamentalismo religioso supone para el país, supone para el mundo, pero obviamente nosotros lo estamos discutiendo desde el contexto de que Puerto Rico tiene hoy dos representantes de ese fundamentalismo religioso abiertamente definidas e interesadas en discursar con unas formas bien demagógicas y de propaganda alrededor de lo que son las diversidades sexuales, desde donde habla una nueva sociedad del siglo XXI y que ha sido un proceso de mucha evolución a través de la historia. Por eso para nosotros nos parece que es súper importante que tocáramos el tema, traerlo, atravesarlo con lo que son las discusiones de todo lo que está pasando en Puerto Rico, de la representatividad supuestamente democrática allí en la legislatura de Puerto Rico y en tantas instituciones que desarrollan y forman el país. Así, los dejo, me despido. No se olviden que estamos en bonitasradio.net, que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales también a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerde que estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Siempre estamos en YouTube, en iVoox, iTunes y Spotify. Podcast y videos. Todo el canal de Bonita siempre está disponible 24/7. Y gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa de Vega Alta. Éxito. Recuerden, estamos siempre a través de todas nuestras plataformas. Allí nos pueden encontrar. Sintoniza y comparte. Éxito. Nos vemos pronto.